Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Iván Urreta Cuevas. El día de hoy estaré con ustedes exponiendo lo que es la unidad 6 de la materia de métodos numéricos. Soy alumno de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado. Bueno, como bien les mencioné, el día de hoy estaremos platicando acerca de los temas relevantes de lo que es la unidad número 6 de métodos numéricos, lo cual, para hacer un pequeño preámbulo, son uno de los temas muy importantes en lo que es el análisis de datos, ¿sí? Como bien por ahí nuestro compañero el docente, el ingeniero Tolentino, nos dio acompañamiento y seguimiento de todos estos temas y pues ahora vamos a retroalimentar un poquito de ahora sí que el conocimiento recibido y vamos a explicar estos temas. Por ahí les realicé un pequeño índice de qué es lo que contienen en la unidad número 6. Como primer punto tenemos los métodos de un paso, ¿sí? En breves instantes vamos a estar explicándoles a detalle cuáles son los métodos de un paso. Los métodos de pasos múltiples, como punto número 2. El punto número 3 o tema número 3 de esta exposición, de esta presentación, serán los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios. Y por último, ¿cuáles son las aplicaciones o cuáles son los campos donde se pueden aplicar todos esos conocimientos o estos métodos que vamos a hablar el día de hoy en esta exposición? ¿Sí? Bien, como primer punto o primer tema, vamos a ver los métodos de un paso. En este caso, los métodos de un paso que nosotros vamos a visualizar va a ser el método de Euler, el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta, ¿sí? Son los temas, en este caso los métodos que vamos a visualizar en los métodos de un paso, en el tema de métodos de un paso. Y bien, para empezar, vamos a iniciar con una pequeña introducción. En matemáticas y en computación, el método de Euler, llamado así en honor a Leonhard Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. Es muy importante recalcarlo. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos, ya que resuelve problemas del siguiente tipo. En este caso, me atreví a hacer un tipo de presentación un poco interactiva. Voy a incluir una pizarra en el cual voy a estar interactuando con ustedes ya de manera manual para ver si podemos realizar una estrategia de aprendizaje diferente. Voy a estar desarrollando por aquí en este caso las fórmulas y los ejercicios para ir paso a paso, en este caso con los procedimientos de los problemas, ¿sí? Y bien, como bien les mencionaba, el método de Euler es el más simple de los métodos numéricos y tiende a resolver los problemas del siguiente tipo. Nosotros por aquí tenemos esta pizarra. Aquí le voy a empezar a escribir lo que es la fórmula. Perdón, voy a poner el lápiz. Y empezamos con P, B, I. Directamente va a ser igual. Esta es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando. En este caso, de Y sobre de X. ¿Por qué repito directamente las letras? Porque no sé si en este caso exista luego un problema directamente de visualización del contenido. Entonces me atrevo directamente a mostrárselos aquí en pantalla, ¿sí? Bien, seguimos con la fórmula. Le ponemos igual, va a ser a función de X, coma, Y, entre paréntesis, ¿sí? Aquí voy a poner un poquito, a disminuir la pantalla para visualizar de mejor manera. Una disculpa si lo estoy poniendo a un costado. Y bien, ponemos función de X, función de Y. Posteriormente ponemos la fórmula Y es igual a X0, ¿sí? Voy a poner una diagonal para saber que es X0 y igual va a ser igual a Y0, ¿sí? Creo que ahí me pasé un poquito de lo que es
la línea, sí, me pasé bastante, perdón. Ponemos aquí lo que es x0, ¿sí? Igual a y0, así. Posteriormente vamos a poner y, x igual a y, igual, aquí va a estar la incógnita. De este tipo de fórmulas es lo que nosotros vamos a resolver en este caso de dichos problemas, y vamos a continuar con la elaboración de este tipo de fórmulas que vamos a estar visualizando, ¿sí? Aquí hice un pequeño espacio para seguir escribiendo, perdón, y consiste en multiplicar los intervalos que va de x0 a x función en número de subintervalos de ancho, ¿sí? En este caso vamos a escribirlo así como lo estoy mencionando. Consiste directamente en multiplicar los intervalos que va de x0, en este caso aquí voy a ponerles otro color para que lo identifiquen, ¿sí? En este caso sería ¿sí? Y a xf, ¿sí? Que en este caso sería directamente la función que nosotros vamos a determinar, ¿sí? En el número de subintervalos de ancho, ¿sí? Que en este caso, ¿cómo podríamos determinarlo? Sería directamente con la letra h, ¿sí? La fórmula obviamente sería xf, ¿sí? Menos x0 sobre n, que en este caso dice que son los subintervalos del ancho, ¿sí? Posteriormente, de manera que se obtiene un conjunto discreto de n más 1, que en este caso serían de los puntos x0, x1, x2, hasta, obviamente, xn, ¿sí? Del intervalo de intereses, de intereses de interés, que en este caso sería directamente lo que es x0, ¿sí? A xf, así determinado. Para cualquiera de estos puntos se cumple que, obviamente, aquí les voy a poner otro color para diferenciarlo un poco. Voy a poner un color verde, donde tenemos directamente xy, ¿sí? Igual a x0 más y h, que en este caso sería 0, menor o igual que y menor o igual que n, ¿sí? Nosotros con esta fórmula ya podemos directamente establecer una condición inicial, que en este caso la condición inicial sería y igual a x0, ¿sí? Igual a x0 igual a y0, representada directamente en el punto B0, ¿sí? O directamente que es igual a x0, y0, ¿sí? Por donde pasa la curva, en este caso pasa la curva de solución de la ecuación del planteamiento inicial, la cual se detonará como directamente la función de x y será igual a y, ¿sí? Ya teniendo el punto directamente de lo que es, voy a poner por aquí otro tipo de color, de lo que es P0, ¿sí? Y la pendiente directamente que será la fórmula de la función directamente de lo que es x0, ¿sí? Esta recta será próxima directamente a la función de x en se puede decir que un tipo vecindad de x0, tomando la recta como reemplazo de fx y localizándose en ella directamente en la recta, ¿sí? En el valor de y
correspondiente a x1. Entonces podemos deducir que directamente lo tendremos esta solución en la gráfica. Aquí les voy a poner lo que es la interpretación que les acabo de mencionar, de lo que es directamente la gráfica. En este momento les voy a poner la gráfica. Y aquí tenemos la representación de lo que les acabo de mencionar, donde directamente tenemos la recta que se traza directamente de la posición PO, ¿sí? Y la pendiente que va a ser la función de x0, que lo tenemos ahí en medio, y y0, donde la recta se aproxima directamente a función de x, ¿sí? Donde podemos localizar directamente la recta y el valor de x1. Si se dan cuenta, nosotros podemos visualizar lo que es la gráfica directamente de este método de Euler, y se vuelve un poco simplificado, es bastante sencillo, ¿sí? ¿Cómo se resolvería directamente para lo que es la función de y1? Tenemos aquí por ahí la posición y1. ¿Cómo se resolvería? Bueno, voy a regresar a lo que es la pizarra. Voy a regresar aquí a la pizarra, ¿sí? Voy a mover una posición para seguir explicando la solución de lo que es y1. Y en este caso, la solución de y1, a ver, aquí está. Vamos a visualizarla de esta manera. Aquí lo tenemos. Aquí está. Y bien, nosotros podemos visualizar que la solución directamente de y1, ¿sí? ¿Cómo sería? Sería directamente de la siguiente manera. Voy a utilizar directamente un color más fuerte para que lo puedan visualizar. Voy a ponerle un color azul. Así. Aquí tenemos y1, ¿sí? Y y1 sería igual a y0, que ya lo mostré en la gráfica, más x1 menos x0, ¿sí? Donde la función de x0, y0 es igual a y0 más h, que en este caso sería la función de, nuevamente, de x0 y y0. Es evidente que la ordenada directamente de lo que es y1, calculada de esta manera, no es igual a función de x1, pues existe un pequeño error. Sin embargo, el valor de y1 sirve para que se aproxime directamente a la función de x, ¿sí? En el punto P, que sería directamente, sería x1 y y1, ¿sí? Y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión aproximada, generar la sucesión de aproximaciones siguientes. Bajo el mismo esquema de la misma fórmula, nosotros tendríamos que aplicar exactamente la misma fórmula, que en este caso sería y1, ¿sí? Serían las aproximaciones que nosotros tendríamos, los datos que tendríamos que analizar. En este caso sería y0 más h, f, la función de x0 y y0. Ese sería para directamente el dato número 1. El dato número 2 sería exactamente la misma fórmula, pero utilizando este de aquí, ¿sí? El dato anterior. Voy a borrar por aquí el tamaño directamente de lo que es mi goma, para que no estorbar en la fórmula. Y bien, nosotros aquí determinaríamos que vamos a utilizar el dato de y1, el dato anterior que está aquí, ¿sí? Y sería la misma donde h, la función de x1 y y1 son los que vamos a estar utilizando.
y así de manera consecutiva. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aquí sería el siguiente, así hasta, pues en este caso sería y, la función, en este caso y más 1, en este caso sería el consecutivo, y más h, función de x y, y, ¿sí? Por último, ¿qué tendríamos que estar realizando? Pues obviamente sería ya que tengamos de manera consecutiva, sería yn menos 1, que sería el consecutivo, más h función de xn menos 1, yn menos 1. Y así es como se resuelve directamente este método de Euler, ¿sí? Espero la explicación sea un poco certera. De todas maneras, voy a estar explicando así a grandes rasgos, a detalle, lo que es cada método mediante las fórmulas que obviamente están realizadas directamente bueno, lo consultamos directamente de textos bibliográficos, y vamos a continuar. Ahí ya nosotros analizamos lo que es el comportamiento de la gráfica del método de Euler, y vámonos con el método de Euler mejorado. Dice, este método se basa directamente en la misma idea del método anterior, que es el método de Euler normal, pero hace un refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes, y la fórmula es la siguiente. En un momento voy a estar poniendo lo que es la fórmula. Voy a regresar a lo que es mi pizarra. Aquí está. Y vamos a ir al siguiente espacio. Voy a utilizar otro color para diferenciarlo un poco, ¿sale? Y bien, nosotros decimos que la fórmula del método de Euler mejorado es la siguiente, que en este caso es exactamente casi la misma que la anterior, pero tenemos directamente unas variaciones. Tenemos y el número directamente de intervalos más 1 igual a yn más h, ¿sí? Y abrimos directamente lo que son corchetes y ponemos la función de xn, yn más función de x n más 1, y n más 1. Cerramos paréntesis, y esto va a estar dividido entre 2, perdón, así, y cerramos corchete, ¿sí? Donde esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula directamente, esta de aquí, lo vamos a simplificar de esta manera. Y n más 1, ¿sí? Igual va a ser, perdón, yn más 1 va a ser igual a yn más h, en este caso va a ser por función de xn, yn, y cerramos paréntesis directamente, ¿sí? Para entender esta fórmula debemos analizar el primer paso de la aproximación. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Bueno, vamos a poner directamente lo que es la gráfica, ¿sí? Nosotros poniendo directamente lo que es la gráfica de este método, vamos a poder observar lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a poder observar la siguiente gráfica, y vamos a tener que directamente tenemos una curva de solución, donde directamente la primer pendiente, ¿sí? Tenemos que es la función de x0. Tenemos la segunda, que es directamente la función de x1, y posteriormente
vemos directamente lo que son otros datos dentro de este análisis. Bueno, en esta gráfica, ¿qué es lo que podemos observar? Vemos que la pendiente promedio, ¿sí?, corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de la recta, que es la que podemos observar directamente en esta imagen de la recta, perdón, de la gráfica, donde la recta tangente a la curva en el punto de la condicional inicial y la recta tangente a la curva del punto x1, y1, donde directamente es la aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler, ¿sí? Nosotros ahí ya lo obtuvimos directamente con la primera fórmula de Euler. Pero finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición inicial y se considera el valor de esta recta, el punto x igual a x1, como la aproximación de Euler mejorada. Esta es la pequeña diferencia que nosotros obtenemos directamente con el método de Euler mejorado, ¿sí? Bien, voy a regresar directamente a lo que es la presentación, vamos a continuar y nosotros vamos a ver directamente esta explicación, donde en la gráfica estamos viendo los puntos condicionales para determinar la aproximación de Euler mejorado. Bien, el siguiente método es el método de Runge-Kutta, ¿sí? Este método es un método genérico de resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año 1400 por los matemáticos Runge y M.W. Kutta, ¿sí? Los métodos de Runge-Kutta son un conjunto de métodos iterativos implícitos y explícitos para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, que en este caso pues podemos directamente establecer concretamente de problemas de valor inicial, ¿sí? Perdón, corrección, dije 1400, es 1900, una disculpa por ahí. Y bien, directamente la solución de problemas es más o menos similar directamente a los métodos. Aquí les voy a poner la pequeña pizarra solo para ponerles lo que es la fórmula. Aquí está. Y voy a acomodarlo así de esta manera. Voy a poner un color un poco fuerte. Vamos a poner este de aquí. Voy a dividir. Y voy a poner RK, que es el método Runge-Kutta. Y ¿bajo qué esquema, bajo qué fórmula directamente, concretamente del problemas de valor inicial, nosotros podemos establecer lo siguiente? Que en este caso, a ver, denme un segundito para establecer la pizarra. Aquí está. Perdón, aquí está de esta manera. ¿Y qué tipo de fórmula es? Es igual a Y, ¿sí? Prima con, perdón, tenemos aquí con T igual a función de T, coma, Y, entre paréntesis T, y listo. Ese tipo de ecuación donde la diferencial ordinaria con la función directamente de estos datos es un conjunto abierto junto con la condición de que el valor inicial de f sea el método anterior, ¿sí? Entonces, el método de Runge-Kutta directamente de un orden tiene la siguiente expresión en una fórmula más general. Sería directamente yn más 1, ¿sí?, es igual a yn más h, ¿sí?, s, y tendremos aquí y igual a 1. Nuevamente les repito, estoy utilizando la terminología de mencionar las letras que estoy poniendo para entendimiento, porque
Muchas veces voy escribiendo, pero no mi escritura no se ve reflejada directamente tal vez como la letra que quiero poner. Ponemos aquí la letra B, I, K, I, donde H es el paso por iteración, perdón, o lo que es lo mismo del incremento, ¿sí?, de los sucesivos puntos, que en este caso los coeficientes que nosotros estamos manejando serán utilizados de manera local, ¿sí? Coeficientes propios del esquema numérico elegido, dependientes de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos, dependiendo de la constante que obviamente nosotros utilicemos en el esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal, principalmente es igual a 0, ¿sí? Es decir, que son los esquemas explícitos. Bien, vamos a continuar con lo que es directamente el siguiente tema de exposición. Y en este momento regreso a la diapositiva y continuamos. Bien, aquí está el método Runge-Kutta que acabo de mencionar, donde les explicaba punto por punto lo que directamente intervenía lo que es esta fórmula que está aquí arriba, ¿sí? Nosotros podemos determinar todos los coeficientes bajo los términos de aproximación intermedios evaluados de manera local, y dependiendo de la regla de cuadratura nosotros podemos establecer si son esquemas implícitos o explícitos. Bien, continuemos. Métodos de pasos múltiples. Para encontrar una variable desconocida puede ser un caso, ¿sí?, en el que se tiene que tener uno o dos pasos. Podemos observar ahora la resolución de decisiones que toman varios pasos para aislar la variable desconocida. Tales ecuaciones son referidas como ecuaciones de pasos múltiples, ¿sí? En esta sección simplemente combinaremos los pasos que ya conocemos, ¿sí? Solamente son los pasos que nosotros ya conocemos para directamente establecer. A ver, denme un segundito. Voy a ampliar un poco lo que es la imagen. Y listo. Y mencionamos, en esta sección simplemente vamos a combinar los pasos que nosotros ya conocemos. ¿Cómo hacerlos? Nuestra meta es terminar con todas las constantes a un lado de la ecuación y todas las variables del otro lado. En este caso haremos esto agrupando términos semejantes. Los términos secundarios tienen la misma combinación de variables en ellos, ¿sí? Aquí es lo que menciona. Y bien, ¿cómo lo podemos hacer? No, por aquí traje un pequeño ejemplo. Voy a regresar la pizarra. Aquí está la pizarra. Aquí está, listo. Déjame un segundito nada más para visualizar lo que está la pizarra. Ok, excelente, aquí lo tenemos. Y bien, nosotros mencionábamos que tenemos que agrupar directamente los datos, ¿sí? Que en este caso serían todos los datos de un lado de la ecuación, y tendremos que hacerlo mediante los términos semejantes. Voy a utilizar la pizarra aquí de esta manera, y nosotros vamos a poner, voy a elegir el siguiente ejemplo, donde dice que tenemos que resolver, que en este caso sería, voy a poner otro color, un color verde, ¿sí? Y así de esta manera voy a borrar aquí, y listo, donde tenemos que resolver 17, en este caso 3x, más 4, ¿sí?, entre paréntesis, igual a 7. ¿Cómo lo hacemos? Mediante método de pasos múltiples. Bien,
Esta ecuación está encerrada entre paréntesis y podemos proceder de una o dos formas. Podemos distribuir el 17 de la izquierda o dividir ambos lados. Para eliminar el extremo izquierdo, si dividimos por 17 de alguna manera, terminaremos con una fracción de ser posible, deseando evitar fracciones, que en este caso sería de la siguiente manera. Nosotros ponemos 17, ¿sí? 3x más 4, entre paréntesis 51, x más 68, menos 68, 51, x igual a 7, igual a 7, igual a 7, igual a, vamos a correrlo por acá, y sería a menos 68 igual a menos 61, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que tendríamos que distribuir? Directamente el número 17. Y tendríamos que sustraer, ¿qué? Directamente el número 68 y dividir por 51, ¿sí? Tendríamos que dividir directamente por 51 y la solución ¿cuál sería? Directamente x, ¿sí? Menos 6151, ¿sí? Dentro de esta última, en este caso, este último método, se habla directamente de lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tiene que ver directamente con el desarrollo directamente de los métodos o fundamento de los métodos para la elaboración de distintos procedimientos. Nosotros pudiéramos dar solución, como se expone, de diferentes, en este caso, de pasos múltiples, ¿sí? En este caso, esta fórmula puede ser evaluado en su fórmula de error relativo. Vamos a continuar con la exposición, con los temas de exposición, y vamos a ver lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales. Primero, la enorme importancia de las ecuaciones diferenciales en las matemáticas, ¿sí? Y especialmente sus aplicaciones se debe principalmente al hecho de que la investigación de muchos problemas de ciencia y tecnología pueden reducirse a la solución de tales ecuaciones y tienen como objetivo explicar los fenómenos naturales, traduciéndolos en ecuaciones diferenciales. Y estas sirven a su vez para solucionarlos de forma matemática y aplicarlos en la vida real. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Además, incluye expresiones o términos que involucran a una función matemática incógnita, y sus derivadas. ¿Cuáles son las ecuaciones en derivadas parciales? Son aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. Aplicaciones, el último tema son aplicaciones y directamente, ¿cuáles son las aplicaciones que nosotros encontramos de estos métodos? Directamente de estas ecuaciones que nosotros podemos encontrar directamente en lo que son las ecuaciones de de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Diferenciales ordinarias. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de aplicaciones. Entre las más comunes o se puede decir a grandes rasgos podemos definir las siguientes. El estudio del movimiento de los objetos en nuestro universo es una rama de la mecánica llamada dinámica formulada mediante las leyes de movimiento de Newton. Para los objetos que se mueven muy rápido, cerca de una velocidad de la luz, no podemos usar las leyes de Newton. En su lugar debemos usar una versión revisada de estas leyes, desarrolladas por Einstein y conocidas como mecánica relativista o mecánica de la relatividad. Para objetos de dimensiones atómicas, las leyes de Newton tampoco son válidas. De hecho, para obtener descripciones precisas del movimiento de objetos de dimensiones atómicas necesitamos establecer un conjunto de leyes denominadas mecánica cuántica, ¿sí?
Continuamos con la presentación. Y entre las aplicaciones, las ecuaciones diferenciales son de gran importancia en varias áreas de conocimiento como física, química, economía, ingeniería, medicina, por la posibilidad de representar fenómenos mediante modelos matemáticos, a saber, crecimiento de poblaciones, análisis de datos. Una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de distintos fenómenos, como el movimiento de una mesa unida a un resorte o un circuito eléctrico en serie. Son idénticos a lo que se emplean en un sistema vibratorio de resorte y masa. Las formas de las ecuaciones diferenciales de segundo orden surgen en el análisis de problemas en muchas y diversas áreas de la ciencia e ingeniería. Nosotros podemos determinar que las aplicaciones son muchísimas. Directamente en el área de análisis de datos, matemáticas, física, química, economía e ingeniería. Van todas interrelacionadas. Podemos decir que tiene una transversalidad enorme en estas aplicaciones. Y por último, quiero dar las gracias. Agradezco principalmente todo el conocimiento y ahora sí que apoyo directamente del maestro ingeniero Tolentino. Muchas gracias por el apoyo que nos ha dado todo este tiempo. Muchas veces, aunque carecemos de ciertas habilidades en esta área de lo que son las matemáticas y todo, siempre se ha preocupado directamente por reforzarnos, apoyarnos y orientarnos principalmente para lograr el objetivo que es el aprendizaje. Muchísimas gracias y deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.